Hola, hola, ¿cómo están? Buen día. Esta es la famosa hierba bruja. Esta, mire, se las voy a acercar. Por ejemplo, esta es de un durazno y esta planta no debe de nacer ahí. Y lo que hace es que mata los árboles. Es como una plaga y por eso se le llama hierba bruja, porque seca los árboles y los mata. Ya árboles de 20 años, así, ya árboles muy viejos, y los mata, ¿eh? Y entonces tienes que estar al pendiente. Miren, esta es la hierba bruja. De que no le crezca hierba bruja para que no te mate los árboles. Y bueno, pues les iré poco a poco contando la historia de Mari. Yo crecí en Tulpetlac, Ecatepec, en el cerrito. Mis padres, mi padre era chofer de tráiler y mi madre pues era ama de casa. Crecimos ahí en la loma, así le decían. Mi mamá pues no me quería. Y entonces y además era una mujer pues muy violenta. Yo recuerdo que masacraba a mi papá a golpes, le abría la ceja, le picó como con un cuchillo. Y luego mi papá se iba ensangrentado en la madrugada y pues con groserías decía que te llevas a tu hija. Y me sacaba a patadas a la calle junto con mi papá. Pero mi papá desafortunadamente fue el que se murió, aunque él no era tan alcohólico. Él era el que nos veía, él trabajaba y dicen que regresaba del trabajo y nunca estaba su esposa. Ella siempre andaba en las cantinas, en los burdeles, en ese tipo de lugares. Y él iba y la buscaba y le rogaba que regresara a la casa. Ella no se hacía cargo de nosotros, entonces nosotros siempre andábamos en la calle, en los peligros de la calle. Y imagínense en Ecatepec. Híjole, pues es una historia muy, muy larga. Mi padre también fue un hombre que su padre nunca lo quiso porque era blanco su papá y su mamá era blanca y él era moreno. Entonces, por ser moreno, lo maltrataba horrible, lo golpeaba, lo humillaba. Desde chiquito él trabajaba en boleaba zapatos. Híjoles, es que sí es una historia que, como ya no está mi padre porque ya murió, pues les voy a contar luego la historia de mi papá para que entiendan un poco por qué tenía codependencia con mi madre, que era Carmela, pero era una mujer violenta que me odiaba, a mí me odiaba. Y siempre que masacraba a golpes a mi papá, pues me corría con él. Mi papá pues era alcohólico y me llevaba con él, andábamos ahí en las pulquerías, no en las cantinas, andábamos en las pulquerías. Y ya después que ya andaba bien borracho, donde se quedaba ahí tirado me abrazaba y ahí nos dormíamos en la calle. Así empieza un poquito de la historia. Y pues si les interesa que les cuente un poco más de la historia, pues claro que con gusto se los vamos a ir contando poco a poco. Mi papá tuvo una historia muy triste. Fue un hombre que nunca lo quisieron, no lo valoraron, lo maltrataron. Y obviamente pues creces con todos esos sentimientos, aunque era un hombre muy noble, muy trabajador, muy cariñoso, y hasta el último día de su vida amó a Carmela, aunque ella pues no era una buena persona. Poco a poco les iré contando. Es una historia larga. Les mando un abrazo con mucho cariño y que tengan un excelente fin de semana.